Gloria al Señor. ¿Cuántos le pueden dar gloria al Señor en esta? Amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? Hoy estamos celebrando un día muy especial para los cristianos, para los hijos de Dios, que es la resurrección del Señor, la victoria del Señor. Amén. El Señor venció en aquella cruz y venció también a la muerte. El sepulcro quedó vacío. Como decía esta mañana en el culto que hemos tenido también en Burriana, decía, a mí me gusta ver esa cruz, ¿verdad? Como la que tenemos ahí, pero vacía. Ya no hay nadie en esa cruz. Y el sepulcro también está vacío porque nuestro Señor está vivo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, vamos a dejar que los niños pasen ahora también a su clase, antes de entrar a fondo en la palabra que el Señor quiere traer en esta tarde y que ha puesto en mi corazón para vosotros. Y me vais a acompañar en una lectura que tenemos en esta tarde en Lucas, en el capítulo 24 de Lucas. Así que si tienes tu Biblia por ahí, a mano, vamos a leer en Lucas, capítulo 24. Y esta es la historia, ¿verdad?, que hoy tenemos que leer, porque es la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 13 kilómetros creo que representa esto, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las profecías han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: «Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. El Señor bendiga en medio de nosotros esta palabra en esta tarde, esta palabra tan idónea, ¿verdad?, para este día, el recuerdo, ¿verdad?, el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mirad una cosa, yo cuando estaba meditando en todo esto y ahora en este tiempo que hemos tenido también de alabanza, pues venía a mi corazón algo tan especial de parte del Señor. Y es en medio de todas estas circunstancias que estaban pasando tan fuertes, ¿no? Porque cuando vemos realmente, no sé, alguna vez hemos visto alguna película que nos habla del sufrimiento de Jesús, de lo que tuvo que padecer, en aquella cruz, a manos, como dice aquí, de personas pecadoras, de personas malvadas, ¿no? Por cuanto no supieron reconocer en él a un justo, el verdadero Hijo de Dios. Pero cuando pensaba en todo lo que el Señor Jesús tuvo que padecer, y cuando precisamente también este jueves estábamos en nuestra reunión de oración, Jueves Santo, recordando lo que sucedió el Jueves Santo, y pensaba cómo es posible que el Señor nos amara tanto, cómo es posible que se estuviera enfrentando a esas horas tan decisivas, tan difíciles, a esa prueba tan grande para su vida, y hasta el último momento nuestro Señor estuvo amándonos y estuvo entregando todo lo que Él era por amor a nosotros. Hermanos, pensad en esto: un hombre que se tiene que enfrentar a una muerte terrible. ¿Y por qué? Por amor a ti y a mí. Porque tú y yo estábamos condenados eternamente por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra injusticia y por causa de nuestra maldad. Y alguien tenía que pagar el precio de la justicia de un Dios justo, de un Dios que no puede dar lo malo por bueno, lo injusto por justo. No, ese Dios que es perfecta justicia, pero que al mismo tiempo es perfecto amor. ¡Aleluya! Porque si solamente fuera justicia, Dios, tú y yo estaríamos condenados por una eternidad, por cuanto somos malos, por cuanto hemos pecado. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios, y lo dice la evidencia de que somos egoístas, de que miramos por nosotros mismos, de que no hemos tenido en cuenta a un Dios que nos ha dado la vida, que nos ha creado. Le hemos dado la espalda, nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, aún a pesar de todo eso, ese Dios nos ha seguido amando. Y nos ha seguido amando no solamente de palabra. Hay una epístola, ¿no?, que el apóstol Juan, que habla mucho sobre el amor, parece que es el que más llegó a entender el profundo amor de Dios. Y el apóstol Juan nos dice, ¿no?, que amemos no de palabra, sino de hecho y en verdad. Es decir, ese amor se tiene que traducir en acción, en obras, no se puede quedar en el plano de la teoría. Y el amor de Dios no se quedó en el plano de la teoría, porque el amor de Dios hizo que su amado Hijo bajara a este mundo, a ser como uno de nosotros, y a entregar su vida pagando el precio de nuestra rebelión y de nuestra maldad. ¿Podéis entender esto, hermanos? ¿Podéis entenderlo? Yo no puedo entenderlo. Yo creo que no podemos entenderlo,
no podemos entender el amor de Dios, la profundidad, la altura, la longitud. Si lo pudiéramos cuantificar de alguna manera, medir, no se puede medir el amor de Dios. Es incomprensible. Como Dios nos ha amado tanto, te ha amado tanto, como antes ha dicho nuestra hermana, de una manera personal, porque te conoce, porque sabe quién eres, porque te conoce por tu nombre. Así es el amor de Dios. Así era el amor de Dios. En esas últimas horas, cuando Él estaba en ese aposento alto con sus 12 discípulos, en esa última cena, recordáis que tanto se ha hablado de ella y se han pintado hasta cuadros de esa historia, y nos dice la palabra de Dios que en esos momentos que Él, a lo mejor si fuéramos uno de nosotros tendríamos que estar pensando en todo y angustiados por todo lo que se nos vendría por delante, sin embargo Él estaba pensando en ellos y se puso de rodillas y se puso a lavarles los pies. Siguió expresando ese amor tan profundo que tenía por ellos. Siguió después en Getsemaní orando. Y sabéis, quiero deciros, para el Señor no fue algo sencillo, no fue algo fácil el tener que entregar su vida. Él era un verdadero hombre y verdadero Dios al mismo tiempo, aunque parezca algo incomprensible. Él se metió en la funda de un hombre, Él se hizo un hombre, uno de nosotros, y se despojó, nos dice la palabra de Dios, que Él se despojó de sus atributos, en el sentido de su poder, de su gloria, se despojó de todo aquello, y este Jesús era Dios hecho hombre, pero Él, ¿sabes? Quiero decirte en esta tarde, Él sufría, Él se cansaba, Él padecía, Él sentía dolor, Él se angustiaba, claro, porque era un hombre como nosotros. Y porque Él quiso pasar e identificarse con nosotros de una manera total. No podemos pensar, es que, claro, Él como era Dios, pues Él pudo enfrentarse a todas estas cosas de una manera diferente. No, esto no es así. Hubiese jugado con ventaja el Señor, pero Él se hizo uno de nosotros y tuvo que pasar por todas aquellas cosas y experimentar todos los sufrimientos que una persona puede llegar a experimentar en su vida. Y Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y en esos momentos en Getsemaní, en aquel huerto donde Él fue a orar junto a sus más cercanos discípulos. No, cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, nos gusta rodearnos de aquellas personas que nos aman y aquellas personas que nos apoyan y que nos dan ánimo. Y Él necesitaba en esos momentos, claro que sí, necesitaba ese ánimo, necesitaba esas fuerzas, que en ese momento quizá le estaban fallando como hombre. Y le está diciendo al Padre, Padre, Lucas capítulo 22 y versículo 42, le estaba diciendo en esa oración que todos conocemos, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi naturaleza humana rehúye el sufrimiento, mi naturaleza humana rehúye el dolor, mi naturaleza humana busca el bienestar, busca el confort, busca la paz, busca la tranquilidad. En otras palabras, ¿no? Podríamos decir. Y yo sé a lo que me tengo que enfrentar en este momento, Padre. Y me cuesta porque mi naturaleza rehúye todo esto. Pero también te digo una cosa. En esa oración estaba diciendo, también te digo, Padre, que no quiero que se haga mi voluntad o mi deseo, que se haga la tuya. Nuestra naturaleza humana, hermanos, de nuestra naturaleza humana no nace el hacer el bien, no nace hacer la voluntad del Padre, pero te quiero decir algo, si tú amas a Dios, si tú buscas a Dios con todo tu corazón, Dios te va a llevar al punto donde tú quieras que esa voluntad de Dios sea una realidad en tu vida. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros también.
Yo creo que cuando nosotros pensamos, los que hemos recibido al Señor y llevamos ya tiempo en este camino, y miramos hacia atrás en nuestras propias vidas y vemos lo que eran, vemos que no estábamos dispuestos a hacer quizá muchas de las cosas que hoy estamos dispuestos a hacer. Hemos visto un cambio, hemos visto una transformación. Antes mirábamos para nosotros mismos, antes mirábamos para nuestro bien, para nuestro deseo, pero ahora, por la obra que Dios ha hecho por medio de su Espíritu en nuestras vidas, estamos dispuestos también, siguiendo los pasos y el camino de Jesús, a renunciar a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad humana, para afirmarnos y para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Como he dicho, no es algo que nace en nosotros, pero el Señor ha puesto ese deseo en nuestro corazón. Amén. Dios está obrando en nuestras vidas. Dios puede producir esto en nuestras vidas. En la epístola a los Filipenses, capítulo 2 y versículo 13, nos habla de esta realidad que experimentó Cristo también en su vida y nos dio ejemplo y fue para nosotros el modelo a seguir. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y nos dice en Filipenses 2:13, dice, porque Dios, el Padre, es el que en vosotros, en ti, en mí, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien pone en nuestros corazones, quien produce en nuestra vida el deseo de agradarle, el deseo de servirle, el deseo de servir a otros. Como el mismo Jesús hizo aquel día, ¿verdad?, de la Pascua, celebrando la Pascua, lavándole, humillándose, lavándole los pies a aquellos amados apóstoles para demostrarles el amor que había en el corazón del Padre, el amor que el Padre había derramado en su corazón hacia aquellos discípulos. Por esto tenemos que seguir pensando, ¿verdad?, que en todo este proceso que el Señor Jesús tuvo que pasar, tuvo que vivir, en toda esta prueba que Él tuvo que experimentar, desde el principio hasta el final hay una línea, ¿verdad? Hay algo que es algo real y que es algo que no se puede esconder, y es el amor, el profundo amor que el Señor tenía en su corazón y que sigue teniendo por cada uno de nosotros. Él sigue pensando, hasta en aquella cruz, acuérdate, las palabras del Señor Jesús, hasta en aquella cruz, Él sigue rompiendo barreras y Él sigue amando. Gloria a Dios. Y Él sigue amando y está orando al Padre por aquellos que están crucificando y está diciéndole, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así es el amor de nuestro Dios, queridos hermanos. Y bueno, el amor del Señor es algo que nos acompaña. No solamente se manifestó en la persona de Jesucristo de una manera tan especial, de una manera tan poderosa, cuando Jesús estuvo viviendo en esta tierra y hasta que entregó su vida en aquella cruz, sino que el amor del Señor nos sigue acompañando a día de hoy, hermanos. El Señor Jesús, antes de marcharse de este mundo, Él prometió y dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. En cierta ocasión también dijo, en el mundo tendréis aflicciones, vais a tener pruebas, vais a enfrentar problemas, vais a enfrentar realidades que no son agradables, como yo las he tenido que enfrentar. El mismo Jesús tuvo que padecer, muchas veces lo he dicho desde aquí, no por sus propios pecados como nosotros tal vez, que hemos tenido que padecer por nuestros propios pecados, por nuestros propios errores. Pero Jesús no tuvo que padecer por sus pecados, por sus propios errores. Él tuvo que padecer por tus pecados, por tus errores. No fueron aquellos malvados judíos los que pusieron a Jesús en la cruz. Fuiste tú y fui yo los que le pusimos allí en aquella cruz. Muchas veces nos equivocamos, ¿no? La cultura popular, esos judíos, ¿verdad? Qué malos fueron, qué malvados. Crucificaron a Jesús. Como que nosotros no estábamos ahí, ¿no? Nosotros no teníamos responsabilidad. Claro que teníamos responsabilidad.
Jesús no hubiera ido a esa cruz si tú y yo no hubiésemos necesitado de su sacrificio, de su entrega. Por eso, toda la línea que trasciende a lo largo de la vida de Jesús, y aún ahora, ¿verdad?, es el amor que Él tiene por ti. Ese profundo amor que tiene por ti. Que para Él tú no eres alguien del cual se ha desentendido. Para Él tú no eres alguien que le es indiferente en absoluto. Si algo queda claro en esta semana, cuando estamos celebrando de una manera especial, que nosotros los cristianos, para nosotros siempre debería ser así, ¿no? Siempre debería ser Semana Santa. Pero si algo queda claro, es el profundo y gran amor con el que Dios te ama, con el que Jesús te ama. Y cuando tú estás contemplando esa obra de amor en aquella cruz, para el rescate, para la salvación de tu vida, tú tienes solamente dos opciones. Una es abrirle tu corazón al Señor y decirle: gracias, Señor, porque tú no te olvidaste de mí, porque tú no te desentendiste de mí, porque tú estuviste ahí cuando fue necesario y pagaste el precio que me tocaba pagar a mí. O cerrarle tu corazón y seguir con tu vida y seguir indiferente delante de Dios. Por eso, hoy quiero que tú tengas en cuenta, querido hermano, querido amigo que estás aquí en esta tarde, que tú pienses en ese amor, que tú reflexiones acerca de ese amor, que tú no te quedes al margen, que tú no pienses: esto no va conmigo, esto va con otros, esto es para otros. No, esto va contigo. En esta tarde te quiero decir: esto va contigo. Y Dios no se ha olvidado de ti, y Dios sigue pensando en ti. Y Dios sigue esperando que tú le abras tu corazón, que tú te acerques a la persona de Jesucristo y lo recibas. Y puedas encontrar el amor de Dios y el propósito, el sentido. Hemos escuchado muchas veces que esta vida sin amor sería terrible, ¿verdad? Que no tendría sentido, que sería algo, no sé ni cómo explicar, ¿verdad? Ni cómo calificarlo. Pero con el amor es muy diferente, hermanos. El Señor sabe que tenemos que enfrentar muchas cosas, pero ha dicho: aquí estoy yo, y yo voy a seguir estando a vuestro lado, y yo voy a seguir amándoos. Y eso quiero que lo entendáis desde aquí hasta el final de vuestras vidas. Y en este episodio que acabamos de leer, en el pasaje de Emaús, vemos a unos discípulos que marchaban de regreso a esa aldea de Emaús, después de todas las cosas que habían acontecido, y los vemos, como nos los describe el texto, tristes, cabizbajos, abatidos. Así es muchas veces nuestra realidad, cuando enfrentamos desilusiones, cuando nos sentimos decepcionados, cuando enfrentamos realidades que nos superan completamente y que no sabemos qué hacer, que nos angustian, que nos inquietan. ¿Cuántas veces, verdad? Yo, muchos de vosotros os conozco, pero vosotros sabéis, cada uno de vosotros conocéis vuestra propia realidad, vuestros propios problemas, vuestras propias necesidades, en lo más profundo de vuestro ser. Vuestros temores, vuestras angustias, no sé, vosotros sabéis dónde estáis, pero quiero deciros algo: estéis donde estéis, Dios no es indiferente. Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha desentendido de ti para nada. ¿Sabes? Dios no se ha desentendido de ti. Dios está cerca de ti, más de lo que tú te puedes imaginar. Aquellos discípulos estaban caminando, como he dicho, tristes y abatidos, hablando de todas las cosas que habían sucedido en Jerusalén. Y cuando Jesús se acercó a ellos, nos dice la palabra que ellos no se dieron cuenta, porque sus ojos habían sido velados. No sé, de alguna manera Dios no quería que ellos supieran que aquel que estaba con ellos era Jesús. Él estaba cerca, aunque ellos no lo sabían. Quizá tú no lo sabes hoy tampoco, pero Él está más cerca de lo que tú te puedes imaginar.
Él está cercano a los que le buscan. Él está cercano a los que tienen un corazón dispuesto a humillarse, a encontrarse con Él, a escuchar su voz. Y nos dice la palabra en Lucas 24, versículos 28 y 29, dice, llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, que se hace tarde, y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Fijaos, ¿veis esta historia? Aquellos hombres que venían abatidos, que venían tristes, que venían descorazonados, de repente, cuando leemos ese texto, vemos que ellos empiezan a recobrar el ánimo, empiezan a recobrar el gozo en sus corazones, esa fe y esa esperanza que se habían perdido, de repente empiezan a brotar de nuevo en su corazón, en su interior. ¿Por qué? Porque Jesús iba con ellos, porque Jesús estaba hablándoles y recordándoles todas las palabras, nos dice, desde Moisés, pasando desde Moisés y pasando por los profetas, todas las cosas que se habían hablado de Él, y cómo había sido necesario que todo aquello aconteciera. Les está diciendo, pero no seáis incrédulos, pero no seáis insensatos. Si todo esto era necesario que pasara, si todo esto era el plan de Dios, el maravilloso plan de Dios, es que no entendéis que todo esto tenía que suceder, porque formaba parte de los propósitos que Dios tenía para nosotros. Y ellos empezaban a entender, seguramente a decir, es verdad, pues si lo ponía, pues si en Isaías hablaba que padecería, pues si el Salmo 22 también estaba hablando de Jesús, pues si tantos lugares nos estaba hablando de que el Mesías tenía que entregar su vida y padecer por nosotros, y se habían escrito tantos siglos antes todas estas profecías y lo que hablaba del Señor Jesús, y aquellos parecía que en aquel camino iban entendiendo, y parece que aquellas palabras estaban llenando su corazón y cambiando la perspectiva de las cosas. Amén. Y no es así como Jesús hace con nosotros también. Muchas veces cuando venimos al Señor, venimos abatidos, venimos tristes, venimos vacíos completamente, porque no tenemos esperanza, porque hemos sido decepcionados de tantas cosas en nuestras vidas, y porque somos pesimistas en cuanto al futuro. Pero cuando venimos a Cristo, cuando Él empieza a hablar a nuestros corazones, cuando Él empieza a traer una nueva realidad, todo cambia, hermanos. Todo cambia. Y nos pasa como a estos de Emaús, que estaban cerca del Señor y estaban gozosos después de todo lo que había pasado. Y yo te quiero decir en esta tarde, querido amigo que estás aquí, querido hermano, no importa la situación que tú estés pasando, por adversa que sea, por complicada que sea, el Señor puede cambiarla y transformarla. No hay nada más difícil de transformar que la muerte. Y sin embargo Jesús venció a la muerte. Hay un dicho, ¿no?, que dice que en esta vida todo se puede arreglar menos la muerte, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Pero hasta la muerte el Señor venció. El Señor no quedó en aquel sepulcro. La muerte no lo pudo retener. Y hoy celebramos la resurrección de Cristo, la victoria de Cristo, que son las primicias, dice la palabra del Señor, y la garantía de que tú y yo, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, también un día resucitaremos con Él. ¡Aleluya! Y cuando miramos desde esta perspectiva, hermanos, todo cambia, todo es tan diferente. Porque con Cristo se abren nuevas posibilidades, se abren nuevos caminos, se abren nuevas realidades, donde no había salida, donde no había camino, el Señor abre un camino nuevo. En medio del desierto, ¿verdad?, nos dice la palabra, Él abre caminos en medio del mar, por donde no podía pasar el pueblo, el Señor abrió un camino de una manera sobrenatural. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios en que hemos creído, hermanos. No es un ídolo, no es una talla de madera o de porcelana. No, que no puede hacer nada. No, nuestro Dios es el Dios todopoderoso, el Dios que ha creado los cielos, el Dios que ha creado la tierra, el Dios que te ha dado la vida. Amén. Ese es nuestro Dios. Por eso nos dice la palabra del Señor
Nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37, esta frase la dijo, ¿sabéis quién dijo esta frase? Nada hay imposible para Dios. ¿Alguien sabe quién dijo esta frase? ¿Quién la dijo? Tú ya lo sabes porque estabas esta mañana en Burriana. Así que eso no vale. Eso no vale. Jugás con ventaja. No, pero ya lo sabía, él ya lo sabía. Vino el ángel y vino a decirle a María, ¿verdad?, el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Y le dijo, vas a concebir y ¿cómo será esto, verdad? Pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bueno, sabemos la historia, ¿no? Y dice, llamarás su nombre Jesús porque salvarás a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados, porque Jesús significa Salvador. Y dice, y además de todas estas cosas, tu pariente Elisabet, la estéril, la que llamaban la estéril, está embarazada de 6 meses, que era la mamá de Juan el Bautista, ¿verdad? Y le dice, porque nada hay imposible para Dios. Dios es el Dios todopoderoso. Dios es el Dios de los milagros. Y Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Dios sigue siendo el mismo de ayer. Dios sigue siendo el mismo de ayer. Y yo he experimentado también esos milagros en mi vida. Y muchas personas aquí hoy podrían salir aquí delante y decir, el Señor hizo un milagro con mi vida. Lo podrían decir, podrían dar testimonio de esos milagros que el Señor sigue haciendo a día de hoy, porque Él sigue siendo real y no hay nada imposible para Él. Y muchos de nosotros hemos experimentado el dolor de la muerte también de nuestros seres queridos. La frustración al no poder hacer nada ante ciertas situaciones que se escapan a nuestro control. Y la tristeza que nos invade cuando no hay esperanza. Cuando no hay esperanza nos invade esa tristeza que sentían aquellos discípulos que volvían hacia Emaús. Yo muchas veces he predicado de este pasaje. Y decía, sí, ellos volvían, porque ellos habían tenido mucha ilusión, mucha esperanza de todo lo que Jesús les estaba, la expectativa que tenían ante lo que Jesús les estaba diciendo. Y de repente era como que todo se había venido abajo. Con la muerte de Jesús parece que ya se había terminado todo. Que ese sueño se había terminado ya y que volvían a su casa, ¿no? Pero no, el Señor Jesús les está diciendo, no, que no se ha terminado, que empieza ahora. Amén, que empieza ahora. Como yo les decía el domingo pasado a los hermanos que se bautizaron, no se termina ahora, ahora es cuando empieza lo mejor. Amén. Amén. Empieza ahora, les está diciendo el Señor. Hoy todo ha cambiado, ¿verdad? El Señor ya no está en el sepulcro, Él ha resucitado. La muerte no es el final, la muerte no ha podido retener a Cristo, porque Él es la vida con mayúscula. Cristo es la vida. Ahí lo tenéis. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdadera vida. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando se acercaron a aquel lugar, les dijo el ángel, ¿por qué los ángeles que estaban allí? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, el Señor ha resucitado. Y el Señor vive. ¿Hoy dónde vive, querido hermano? El Señor vive aquí. El Señor ha venido, ¿verdad? Bueno, el Señor está a la diestra del Padre, nos dice la palabra. Pero, ¿sabes? Él ha venido por medio de su Espíritu Santo, sí. Era necesario que Él se fuese para que viniese el Espíritu Santo a morar en cada una de nuestras vidas. Y para que Él pueda venir contigo, junto a ti, como aquellos dos de Emaús iban caminando junto al Señor Jesús, aunque no lo reconocían en ese momento, ¿verdad? Lo reconocieron después. Pero el Espíritu Santo está aquí también, porque Él quiere caminar contigo, como quiso caminar junto a aquellos discípulos de Emaús. Cleofas, uno, y el otro no sé el nombre, no sé si lo menciona, pero me parece que no. El Señor quiere caminar junto a ti. El Señor quiere seguir dándote esas palabras de vida eterna que alimentan tu corazón y tu espíritu para que tú puedas seguir viviendo una vida de fe, de gozo y de esperanza y una vida de plenitud en el Espíritu de Dios.
Claro que sí, ese es el propósito que Dios tiene, ser real junto a ti, que tú puedas seguir escuchando las palabras de Jesús, aquellas palabras que Pedro, en cierta ocasión, cuando Jesús le dijo, bueno, si queréis iros, ¿verdad? Porque algunos se iban, veían lo que costaba de seguir al Señor y tal, y las palabras que decía eran duras de entender para algunos, y se marcharon muchos de los que le seguían, y Pedro le dijo, Señor, que se te está marchando la clientela, que haz algo, tienes que hacer algo, tienes que recuperarlos, no sé. Hoy nos dirían a lo mejor, ¿verdad? Tenéis que hacer mejor marketing, porque no. Pero el Señor, ¿sabéis lo que les dijo? Les dijo, mira, si queréis marcharos, vosotros también os podéis ir. Yo no quiero nadie a la fuerza conmigo. El Señor nos da libertad para seguirle. Pero he aquí la respuesta de Pedro a Jesús. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Y a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú has llenado nuestros corazones con tu gozo, con tu esperanza. Solamente en ti verdaderamente hemos encontrado el sentido y el amor de nuestra existencia. ¿Dónde vamos a ir, Señor? Ya lo conocemos. ¿Cómo vamos a volver de donde venimos si sabemos lo que hay allí? No hay nada. Aunque nos cueste seguirte, Señor. Allí no hay nada. Hace poco, no sé, uno de estos vídeos que me llegaron, que a veces llegan por YouTube, recomendaciones y cosas así. Y el pastor que predicaba decía eso, ¿no? Decía, ¿cuál es la alternativa a seguir a Jesús? Porque cuando uno sigue a Jesús, a veces uno dice, wow, es que seguir a Jesús no es fácil. Porque el Señor pide cosas, ¿verdad? Y no es fácil seguir al Señor Jesús. Pero ¿cuál es la alternativa de seguir a Jesús? ¿Volver? No, Señor, yo no quiero volver allí. Si de verdad has conocido al Señor, tú quieres seguir con Él. Tú quieres estar a su lado. Tú quieres más de Él. Tú no te cansas del Señor. Tú quieres más del Señor en tu vida. Cuando de verdad le conoces, tú ya no te puedes conformar con lo que este mundo ofrece. No te puedes conformar de ninguna manera con lo que este mundo ofrece. Y esa es la realidad que el Señor quiere que entendamos en esta tarde. Los ojos de ellos, versículo 16 del texto que hemos leído, estaban velados para que no le conociesen al Señor. Pero sus oídos no estaban cerrados. Sus oídos estaban abiertos a escuchar esas palabras de vida que tenían que reactivar la fe en aquellos corazones que estaban completamente abatidos. Y yo te quiero decir en esta tarde, querido hermano y querido amigo que estás aquí, tú hoy necesitas también escuchar la voz de Dios, porque dice la palabra que la fe viene por escuchar la palabra de Dios, por escuchar la voz de Dios, por escuchar lo que Dios quiere decirte. Dios quiere reactivar esa fe. Dios quiere fortalecer tu espíritu, tu vida espiritual. Dios quiere darte las fuerzas y el ánimo para que tú puedas vivir en un mundo que se opone a lo de Dios, que se opone a la justicia, a la bondad, al bien, a la misericordia, a la voluntad de Dios. Dios quiere darte esas fuerzas para que tú puedas sobreponerte a tu propia naturaleza caída que muchas veces te arrastra. Y te dice, no, quédate más bien aquí tranquilito, deja que lo hagan otros o no te metas en esos líos. No, el Señor quiere darte las fuerzas y decirte, aquí estoy contigo, hijo mío, para que podamos caminar de aquí en adelante de victoria en victoria. Porque ese es el Señor lo que quiere contigo. Por eso el Señor te rescató, por eso el Señor te salvó. No para que te escondas, no para que te refugies en un lugar de seguridad y te quedes tú a salvo y te quedes tú ahí tranquilito y estés bien, porque eso te va a fundir, te va a hundir. Pero si tú estás dispuesto a caminar por fe junto al Señor y a seguir al Señor, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. En este mundo la gente dice, hay que ver para creer. Pero el Señor no le dijo esto a Marta, a la hermana de Lázaro, cuando Lázaro estaba muerto. ¿Recordáis lo que le dijo, no, a Marta?
le dijo, Marta, tu hermano resucitará. Sí, yo ya sé que resucitará en el día postrero, cuando la resurrección de los santos y tal. No, tu hermano va a resucitar ahora. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Tú y yo hoy podemos tener nuestros oídos abiertos, nuestro espíritu, nuestro corazón receptivo ante lo que Dios está diciéndonos, y podemos permitir que esas palabras que el Señor nos está hablando reactiven nuestra fe y cambien nuestra perspectiva de las cosas, nuestra realidad. O tú y yo nos podemos cerrar y decidir que no queremos creer a lo que el Señor nos dice. Esta es nuestra elección, esta es nuestra voluntad. Tú puedes hacerlo, puedes creerle al Señor. Y aunque no tengas fe para creerle, aún así puedes decirle, Señor, yo quiero creer esta historia. Yo quiero creer esta realidad que muchos de los que están aquí han experimentado. Quizá yo no lo he experimentado, pero sabéis, hay mucha gente que le ha dicho a Dios, Dios, si eres real, quiero que te reveles de una manera personal a mi vida, como lo has hecho con otras personas. Atrévete a probar a Dios, pídele a Dios, dile, yo quiero conocerte, yo quiero experimentarte en mi vida. Si tú eres real, si tú le pides al Señor con todo tu corazón, el Señor se va a revelar a tu vida. Estoy seguro de ello. Pero tienes que escucharle. Tienes que prestar oído en esta tarde, como aquellos dos en Emaús estuvieron escuchando al Señor en todo el camino y dejaron que aquellas palabras cambiaran su corazón y sus sentimientos. Si crees, puedes ver la gloria de Dios, pero es necesario que creas, ¿verdad? Es necesario que creas. Hermanos, de la misma manera que la voz de Jesús llamó a Lázaro cuando estaba en aquel sepulcro también muerto, ¿verdad? En Juan capítulo 11 y versículo 43, y le dijo, Lázaro, ven fuera. La voz de Jesús está llamándote también a salir fuera de tu desolación, de tu desesperanza, de tu tristeza, de todas aquellas cosas que tú puedas estar experimentando, de tu fracaso, de tu angustia, de tu dolor, no sé, lo que sea que estés experimentando, que estés viviendo. Permite, ¿verdad? Permite que el Señor pueda transformarlo, que el Señor pueda hacer su obra en tu vida. Muchas veces estas cosas suceden para que nosotros, en nuestra angustia, en nuestro dolor y en nuestro quebranto personal, busquemos a Dios. Muchas veces Dios permite estas cosas para que le busquemos y para que Él, en medio de esas circunstancias, se pueda revelar a nuestras vidas. El mensaje de la resurrección es un mensaje poderoso, hermanos. Es un mensaje poderoso, es un mensaje del poder de Dios, es el mensaje de la esperanza, es el mensaje que nos está diciendo, no ha terminado todo, no es el final, Dios todavía puede obrar, Dios todavía puede cambiar las cosas en tu propia realidad. Y te vuelvo a decir en esta tarde, no conozco la realidad personal de cada uno de vosotros, quizá de algunos un poquito, algunos sí, algunos menos, algunos nada, pero lo que te quiero decir es que hay esperanza. No tires la toalla, no te dejes derrotar. Busca al Señor, en el Señor hay esperanza, hay solución, hay salida, hay perdón. Y hay una nueva vida que el Señor quiere regalarte, que el Señor quiere traerte. El mensaje de la resurrección es un mensaje de esperanza, de la presencia de Jesús junto a ellos después de morir en la cruz. La cruz no fue el final. No me gustan nada esas cruces donde está Jesús crucificado, porque la cruz se quedó vacía, hermanos. La cruz se quedó vacía. Cristo está resucitado, Él vive y reina. Ni tan siquiera aquel sepulcro, ¿verdad?, lo pudo retener. Por eso es un mensaje poderoso que nos saca de la desesperación, que nos muestra que hay una nueva realidad, que nos muestra que en Dios hay más. Hay más. Y nos dice que no es el final,
que hay más en Cristo y que solamente tenemos que creerle. Solamente tenemos que creerle y permanecer a su lado para verlo, para ver la gloria de Dios. Como le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Estás dispuesto en esta tarde a abrir tu corazón? ¿Estás dispuesto a darle una oportunidad a que el Señor te hable? A que el Señor se revele a tu vida, a que el Señor pueda producir en ti esa fe, pueda producir en ti ese deseo, ese querer, como ese deseo de hacer. Mira, aquellos dos en Emaús no tenían ningún deseo de nada, lo único que querían es seguramente ir a su casa y seguramente pues echarse a dormir y dejar que pasara todo aquel mal trago que estaban pasando. Y a lo mejor te sucede a ti lo mismo. Pero sabes, el Señor ha venido para cambiar tu realidad, para cambiar tu vida, para abrir tus ojos y para decirte, no tires la toalla, no, búscame, porque en mí hay salida, en mí hay solución, en mí hay una verdadera vida que yo tengo para ti. Solo tienes que creerle para verlo, para entenderlo, para recibirlo, lo que el Señor quiere darte. Y nos dice la palabra del Señor que cuando ya ellos estaban llegando, ¿verdad? Nos dice que cuando ya ellos estaban llegando a Emaús, a esa aldea donde iban, versículos 28 y 29, dice que el Señor Jesús, fíjate, ¿no? Cómo es el Señor Jesús, ¿no? Cómo hace las cosas, que nunca nos quiere forzar, que nunca nos quiere obligar. El Señor Jesús siempre es delicado, siempre nos da esa oportunidad, pero nos deja que nosotros tomemos esa decisión de querer estar junto a Él. Él no nos quiere forzar a estar junto a Él. Y fíjate lo que nos dice la palabra en el 28 y 29 del capítulo 24 de Lucas. Dice que Él hizo como que iba más lejos. Él hizo como que era un viajero, ¿no? Que había compartido un trozo del camino con ellos, pero Él seguía camino. Y ellos le dijeron estas palabras, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Quédate con nosotros. ¿Veis cómo hace las cosas el Señor? Cuando en nosotros no hay deseo, cuando en nosotros no hay ánimo, cuando nosotros no tenemos voluntad para nada, el Señor viene y el Señor, por medio de sus palabras, es el que produce en nosotros ese deseo, ese anhelo de buscarlo de Dios, de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, de querer seguirle, de querer más de lo que Él tiene. Él es el que lo produce en nosotros, por esto necesitamos caminar cerca de Jesús y necesitamos escuchar cada día sus palabras y necesitamos alimentarnos de sus palabras, ¿verdad? Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Quiero decirte, ¿es esta tu oración? ¿Es este tu anhelo? ¿Es este tu deseo? ¿Quieres tú también quedarte con el Señor? ¿Quieres tú también seguir a su lado? ¿Quieres tú seguir escuchando esas palabras de vida? Esas palabras que son espíritu, que son vida, que no son palabras vacías, que no son filosofías, que no son, ¿qué te diría yo? Normas, códigos de conducta, doctrinas. ¿Quieres seguir escuchando esas palabras que producen vida, que transforman tu vida, que transforman tu realidad? Dile al Señor que se quede contigo. Dile al Señor que se quede contigo. Ábrele tu vida, ábrele tu corazón. Nos dice, ¿verdad?, en el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea, en el Apocalipsis. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Más o menos, ¿verdad? Con estas palabras dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy el Señor resucitado, el Señor que no quedó en la cruz, el Señor que no quedó en el sepulcro, está llamando a la puerta de tu corazón. Y está diciendo, yo quiero pasar, yo quiero estar a tu lado, yo quiero estar contigo. Yo he tomado la iniciativa, yo he venido a este mundo. Ahora tú estarás dispuesto a recibirme.
en tu casa, estarás dispuesto a caminar conmigo, a seguir ese camino, a seguir esa andadura a mi lado? ¿O vas a dejar que pase? El Señor hizo como que seguía camino. Quizá hoy también el Señor está hablándote a tu corazón y el Señor está dispuesto, ¿verdad? Pero está haciendo así como que, bueno, yo tengo que seguir, pero está esperando un poco a ver lo que haces tú, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir, bueno, pues ha sido muy agradable ese paseo contigo, pero en otra ocasión, ya, si hay la oportunidad, ya nos volveremos a ver. O le vas a decir, le vas a rogar, Señor, quédate conmigo. Yo quiero que te quedes a mi lado. Yo quiero compartir la vida contigo de ahora en adelante. Vamos a seguir tristes, desolados, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias frustraciones, con nuestras propias decepciones. O vamos a darle la oportunidad al Señor de que cambie esa realidad y nos devuelva la esperanza. ¿Qué vamos a hacer? Seguramente los problemas van a seguir estando. Los que mataron a Jesús seguían en Jerusalén, seguían persiguiendo a la iglesia, seguía habiendo oposición. Pero había una cosa muy importante, que Jesús no había terminado en aquella cruz, no había terminado en aquel sepulcro. Él seguía presente, más real, más vivo que nunca en sus vidas, en sus corazones. Por esto, esta es la pregunta que yo te quiero hacer para terminar, ¿verdad? En esta tarde, en este domingo, precioso domingo de resurrección, donde celebramos la resurrección del Señor. La pregunta es, ¿deseamos también nosotros la presencia del Jesús resucitado junto a nosotros? Él te está provocando, como provocó a aquellos de Emaús, a que le invitaran a quedarse con Él. Te lo está diciendo a ti también. ¿Hoy estarás dispuesto tú a decírselo? Voy a tener una oración. Yo voy a pedirte que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Y si quieres, haz esta oración junto a mí, desde lo profundo de tu corazón. Dila ahí, desde ahí en tu interior también, repítela en tu corazón. Amado Padre, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por ese amor tan grande con el que tú nos amaste, Señor. Del que nos habla tu palabra. Pero ese amor tan grande que nosotros hemos podido experimentar en nuestras vidas de una manera real y personal. Gracias, Dios mío. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas. Señor, gracias por haber venido un día y haber tenido ese encuentro, Señor, con muchos de nosotros. Gracias, Dios mío, por aquellos que también están aquí en esta tarde y quizás no lo han tenido, pero que lo pueden tener también, Dios mío. Gracias, Dios mío, por amarnos tanto. Gracias por haber tomado la iniciativa. Señor, no fuimos nosotros. Nosotros no podíamos tomar ninguna iniciativa, pero tú fuiste quien tomaste la iniciativa. Señor, tú fuiste quien hiciste tu amor una realidad cuando bajaste a esta tierra y te convertiste en uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, por ese amor real. Gracias, Señor, porque tú viniste a traer esperanza a muchos. Dios mío, tú viniste a traer una nueva realidad, viniste a perdonar nuestros pecados, a quitar ese yugo, esa esclavitud que había sobre nuestras vidas. Dios mío, cuando nosotros estábamos tristes, abatidos, cuando nuestras vidas no tenían sentido, bendito Dios, tú viniste a traer el sentido, el verdadero sentido a nuestra existencia, el verdadero propósito, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque pagaste el precio de nuestro rescate, Señor. Porque no permitiste que permaneciéramos en esas cárceles de impiedad, de pecado, Señor, en ese cautiverio donde nos encontrábamos, en esas tinieblas. Dios mío, tú viniste y rompiste todos esos cerrojos y abriste todas esas puertas y rompiste las cadenas para hacernos libres para ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esa libertad, Dios mío, que produce, Señor, tu sacrificio, bendito Dios, y el perdón que tú has provisto para nuestras vidas. Gracias por esa nueva realidad
de la que tú quieres formar parte hoy, Señor. Bendito Dios, gracias porque tú no te quedaste en el sepulcro, Señor. Dios mío, porque la muerte no te pudo retener, Dios mío. Y la vida, Señor, no puede, Señor. La vida, la verdadera vida con mayúsculas que eres tú, no puede retener la muerte, Señor. Gracias, Dios mío, porque esa vida, Señor, ha sido derramada en nuestros corazones, en nuestras vidas, por medio de tu Espíritu, por medio de tu presencia, Señor. Hoy te queremos decir, Señor, quédate con nosotros, Señor Jesús, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras angustias y problemas. Dile al Señor, Señor, háblame en este tránsito por el que voy. Señor, reactiva la fe y la esperanza en mi corazón. Señor, sigue derramando de tu amor en mi vida, porque necesito, Señor, para poder seguir viviendo. Díselo por favor en esta tarde. No te vayas hoy de aquí sin abrirle tu corazón al Señor, sin invitarle a que se quede contigo. Dile, Señor, no quiero que tú sigas camino, quiero que hoy te quedes en mi casa, Señor. Quiero que te quedes conmigo, Señor, y que tus palabras sigan llenando mi vida y sigan dándome esperanza, propósito y sentido. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que así sea, hermanos. Que así sea para cada uno de nosotros. Que de aquí en adelante podamos experimentar la presencia de Dios de una manera real. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos.